Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis Ángel Villanueva y este es un programa más de Dialogando. Hoy estamos con Paco Moreno, editor de política del diario Uno, y recientemente acaba de publicar su libro Rebelde sin pausa, una extensa entrevista al gran periodista César Lévano. Hoy hablaremos de este libro y sobre todo de un tema importante que viene aconteciendo en la política actual. Bienvenido, Paco. Buenos días, ¿cómo estás, Luis Ángel? Bien, la primera pregunta creo que es esencial para hacerte, y sobre todo por esta coyuntura, ¿no? Que es que la moción de confianza finalmente fue negada al gabinete de Fernando Zavala y fueron estos 77 votos en contra. Yo quisiera preguntarte primero si en estas circunstancias podríamos nosotros concluir de que hay una crisis muy severa. Digamos que sí, es una crisis severa generada por el mismo PPK, porque nos presentó un gabinete que no era lo que la gente estaba pidiendo. Ahora se dice que el premier puede ser Martín Vizcarra o Mercedes Arauz. Estos dos personajes eran los que pedían cuando PPK gana las elecciones. Pero no sé de dónde sale Zavala, seguramente para contentar al fujimorismo. Entonces no genera gran expectativa en la población, no es lo que esperaba la gente y mira lo que ha pasado, ¿no? Sí, ahora, el nuevo premier de PPK reúne ciertos perfiles y ciertos requisitos que se asemejan mucho a Pedro Pablo. Por un momento también se voceaba Salvador del Solar, hasta incluso Jorge Nieto Montesinos, que cumplirían ese perfil. Puede ser Jorge Nieto, que ha demostrado, digamos, mayor solvencia en su trabajo, un perfil más adecuado, digamos, aunque últimamente está un poco callado. Pero Salvador del Solar, con el asunto de Nugget y con el asunto de Museo de la Memoria, me parece que no va. Me parece que no va por ahí el asunto. Tiene que ser un personaje como Martín Vizcarra, pero al inicio, ¿no? Después de Chinchero un poco, que ya fue muy golpeado también Martín Vizcarra. Ahora, yo creo, o bueno, creeríamos en algún escenario de que el figurismo se ha puesto la soga al cuello, ¿no? Por un lado, y quizá el papel o la imagen de un Pedro Pateriano en un nuevo gabinete traería consecuencias negativas. ¿Tú lo ves así? Yo creo que es la oportunidad para hacer una coalición democrática que frene, digamos, la prepotencia del fujimorismo, ¿no? Es la oportunidad para empezar de nuevo. Es como si PPK haya ganado las elecciones ayer, digamos, ¿no? Y que forme su gabinete con la gente que ha votado por él, con la gente que ha votado contra Keiko Fujimori. Eso es lo que ha abandonado PPK y tiene la oportunidad de retomarlo, ¿no? Una coalición democrática de todas las fuerzas, incluso con el APRA, que ayer se abstuvo, gente de la izquierda, gente de Acción Popular, gente que considera que hay una prepotencia del fujimorismo, gente que considera que ese autoritarismo de su padre todavía se refleja hasta ahora, ¿no? Me parece que es la oportunidad para hacer eso, ¿no? Ahora, ¿qué le toca a este nuevo gabinete, sobre todo a las nuevas decisiones que PPK podría tomar en cuenta? Lo que le toca a este nuevo gabinete es cumplir los ofrecimientos que ha hecho PPK, que no son la gran cosa, son ofrecimientos viables, que lo puede hacer, pero con gente que ha votado por él, que ha apostado por él. Lo que ha hecho PPK ahora en este tiempo es tratar de coquetear, de tratar de cogobernar con Keiko, no sé con qué intenciones, cuáles son las cosas de fondo, pero mira lo que nos ha llevado, ¿no? Por él ha votado un sector y se supone que llegando a ser presidente tiene que gobernar con ellos, haciéndole frente, digamos, a este grupo que quiere apoderarse del poder a toda costa, ¿no? Y ayer eso se ha demostrado, de que el autoritarismo de su padre todavía está ahí enquistado, son prepotentes, ¿no? Ponen en una crisis total al país solamente por intereses de grupo, ¿no? Bueno, sin duda hay una crisis, ¿no? Sí. de gobernabilidad muy evidente. Y esto también tiene, digamos, arrastra los casos de corrupción que Odebrecht, digamos, infiltró en el país. Claro, después del segundo diálogo de PPK con Keiko, la gente creía que la cosa iba a ser más estable, más tranquila, digamos, ¿no? Pero apareció este asunto de la noticia de la anotación en las agendas de Marcelo Odebrecht, que venía de manera oficial de Brasil hacia el Perú. Entonces la cosa empezó a cambiar, el tono del fujimorismo se ha ido por otro lado, empezaron a desestabilizar el país y hay mucha gente que dice que es
como para ocultar esa noticia, ¿no? Ahora bien, el asunto de la fiscalía, el asunto judicial de Keiko, va a tener que avanzar, ¿no? Tener que avanzar porque está muy truncado, está muy encubierto por cierta gente en la fiscalía, ¿no? Sí, claro. Bueno, Odebrecht opera en el Perú desde 1979, tengo entendido. Claro. Bueno, llega al país en una situación incluso ya fragmentada socialmente, económicamente hablando. ¿Lo aprovechó bien o no? Digamos, porque eso se puede ejemplificar, digamos, con las declaraciones de Marcelo Odebrecht que da el 15 de mayo en Curitiba frente a los fiscales peruanos y brasileños, ¿no? Él dice claramente que la política de la empresa era apoyar a todos, ¿no? Y eso lo dice, digamos, no con respondiendo a las preguntas de los fiscales peruanos, sino es más bien de un abogado, me parece que de Ollantumala Donadín, y ahí es que suelta que probablemente también apoyaron al candidato Alan García, probablemente, pero que sí estaba seguro que apoyaron a Fuerza Popular, ¿no? Incluso que había ordenado a Barata que si tenía algún problema, algún inconveniente, habría que darle más dinero a Keiko Fujimori que a los otros candidatos, ¿no? Sí, una pareja presidencial en la cárcel, un expresidente prófugo y una lideresa de un partido que también tiene implicaciones, pero sin embargo no se llega a la conclusión de que finalmente pueda ser juzgada. Hay una pregunta que me gustaría hacerte desde el ámbito periodístico. ¿Cómo titularías un reportaje así, sabiendo esos tres personajes en la mesa? Todos están manchados, digamos, ¿no? Sí, pues, efectivamente, ¿no? Estamos en una crisis generalizada, ¿no? Donde al parecer nadie se salva, ¿no? Sí, claro. Y eso es un reto, pues, para las futuras generaciones, para los políticos jóvenes, digamos. Me refiero de todos los sectores, incluido Verónica Mendoza, el mismo Julio Guzmán, y que otros que puedan surgir, que no vayan por ese camino, sino que salten, digamos, a nuevas formas de gobernar y que la coima y el soborno no sea, digamos, lo que mande en unas elecciones, ¿no? Sí, bien. Bueno, cambiando un poco de tema de esta entrevista, vamos a hablar también sobre esta última publicación de Paco, que es Rebelde sin Pausa, una entrevista muy interesante al gran periodista César Lévano. Cuando me viene a la mente César, también me viene a la mente Juan Gonzalo Rose, Manuel Acosta Ojeda. Creo que era una generación brillante, ¿no? de esos años. Y hablar de César es precisamente hablar de la historia de un artista, porque creo que lo es, porque no solo es periodista. Sí, Doris Gibson consideraba que él era poeta, y me parece que no se equivocaba, ¿no? Es un poeta que ha derivado en varios oficios, ¿no? El del político, el del periodista, el del compositor, digamos, el de profesor universitario, etcétera, etcétera, pero su raíz, su columna vertebral es hacer poesía. Ha publicado 3 libros de poesía, que se conocen muy poco, pero ahí está, digamos, la base de César Lévano, ¿no? Ahora, el ejercicio del periodismo y la militancia en la política es como el agua y el aceite si van juntas. Digamos, si un colega en estos tiempos se desarrollara de ese modo, sería muy cuestionado, ¿no? Cosa que no pasó tanto con César, o tal vez sí, no lo sé. Sí, todos los que hacen periodismo político de alguna manera no son militantes, pero sí tienen que tener, digamos, una definición política, ¿no? La pregunta de cajón es, ¿el periodismo de militancia es periodismo? Militancia política partidaria no, sino militancia contra la corrupción, digamos, para defender derechos fundamentales, de ¿no? Los trabajadores. De los trabajadores, de las minorías, incluso sexuales, de los ancianos, de los niños, ¿no? Sí, claro, en ese sentido sí. Claro, bueno, antes de ir preso, César Lévano, digamos, contó incluso en un reportaje a Caretas, en sus 3 años en donde él pasó en el frontón. César Gil Lebrán decía que cuando él revelaba un reportaje y le llegaba una carta notarial, era una especie de diploma o premio. Hoy sucede lo mismo con algunos periodistas, pero más se personaliza porque se habla mucho de lo que es periodismo de periodistas. Justo lo que hablábamos en ese momento, claro, antes de la entrevista. No me gusta mucho ese asunto de hacer periodismo de los colegas, ¿no? Sino más bien hacer periodismo de las cosas que la gran prensa no habla, ¿no?
no habla, digamos, sobre un tema X, entonces ir por ese lado, preguntarse por qué no quieren revelar un hecho que es de interés público, pero lo dejan pasar, ¿no? Entonces, más bien me parece que deberíamos ir por ahí, ¿no? Pero hacer periodismo de periodistas y estar en las discusiones de esto y que aquello no creo. Claro, ¿no? Porque digamos que es una especie de deshumanización del periodismo, ¿no? César decía, Hildebrand, que cuando el periodismo se tangencializó perdió cierta esencia. Y ahora se pierde también la esencia a la hora de abordar un tema, como es el caso de periodismo de periodistas. Sí, yo creo que tiene razón, Sergio. Paco, hablando del Diario 1, digamos, es un medio que mantiene una línea, que es la crítica, y eso está claro. Ahora, es un medio escrito de denuncia, como diría Paco Umbral, es un medio que jode. Bueno, al fujimorismo sí, digamos, ¿no? Es un periódico que trata de decir lo que los otros están callando, ¿no? Es la voz de los sin voz, de alguna manera, ¿no? Es un periódico, sí, que tiene mucha carga de opinión, de interpretación, sin descuidar, digamos, la información, pero nos salimos de la concentración de medios, no solamente del comercio, sino también de los otros grupos, ¿no? Y tratamos de enganchar con la gente, ¿no? Tratamos de revelar los problemas que le está pasando a las personas, lo que ellos están queriendo enterarse, digamos, ¿no? De alguna manera. Diario 1 es César Lévano, así como Doris Gibson es Caretas o Paco Igartua fue La Prensa. Sí, yo creo que sí. Así como César Hildebrand es Hildebrand en sus 13. Diario 1 de alguna manera es César Lévano, ¿no? Es la personalidad de él, se vende por él, se lee por él, ¿no? César Lévano es un personaje que ha recorrido mucho tiempo, tiene bastante experiencia y en ese camino ha conocido a los grandes periodistas, incluso César Hildebrand, ¿no? César Hildebrand, Víctor Hurtado Oviedo, Jaime Bedoya, el mismo Guillermo Sonda y otros grandes periodistas, ¿no? Como toda entrevista, bueno, hay aspectos que son duros de tocar y que imagino lo habrás desarrollado mucho con César en tu producción de esta entrevista que tiene 300 páginas. Sí. Una entrevista larga, creo que como se podría llamar una entrevista a Oriana Fallaci, ¿no? Son entrevistas extensas, muy lindas. Digamos, el estilo es distinto a lo de Oriana. No es pregunta-respuesta solamente, sino hay narración, hay escenas, hay un poco de crónica. También hay preguntas-respuestas, ¿no? Trato de humanizar más bien al personaje César Lévano, que para ciertas personas podría ser tal vez un señor serio, ¿no? Adusto, cosas que no es un señor más bien amable, que le gusta el humor, ¿no? Que siempre ve con optimismo la vida. Eso quise de alguna manera resaltar en este libro, ¿no? Y decir que él es un poeta, en el fondo él es un poeta, ¿no? ¿Cuál fue el momento más tenso de la entrevista en donde sabías que si cruzabas esa línea podrías tocar algo muy delicado para César? Digamos que hay algunos momentos bastante tensos, sí, pero no quise entrar, digamos, a la privacidad del personaje, tampoco quise que sea pues una entrevista polémica, sino más bien se me hizo un poco complicado, porque lo más difícil es entrevistar a un amigo, digamos, ¿no? Porque tienes que tener cierta objetividad para ver las cosas, ¿no? Ahí me parece que me trabé un poco, ¿no? Porque era un amigo que lo conocía mucho, que lo admiro, digamos, ¿no? Y eso que un poco que frena la fluidez de una entrevista, ¿no? Los amigos de César en ese entonces pues eran, está Tealdo, está incluso un personaje mítico para el periodismo que es el famoso Veguita. Ah, el librero ambulante, sí. Jorge Vega, sí. Él ha sido su amigo de César Lévano. Es un personaje que podía memorizar versos completos, no solamente de la poesía del siglo de oro español, sino frases enteras de Borges, de Oscar Wilde, etcétera, etcétera, ¿no? Era fuera de serie, ¿no? Fuera de serie. Y con Lévano se llevaba muy bien justamente por eso, por la cultura y porque tenían humor. Y cuando conversaban, todo era, digamos, ironía, era ver la vida de una manera optimista, era felicidad, digamos, ¿no?
¿Qué va a encontrar un alumno de periodismo de estas generaciones cuando termine de leer este libro? Va a encontrar los personajes, digamos, que le pueden ayudar en su carrera, ¿no? No solamente periodistas, sino también hay músicos, ¿no? Está Carlos Jaire, Manuel Acosta Ojeda, hay políticos también, está Víctor Raúl Aya de la Torre, ¿no? Víctor Raúl Aya de la Torre, Luis Alberto Sánchez, etcétera, ¿no? Va a encontrar personajes que de alguna manera le pueden ayudar en su carrera si profundizan en la historia de esos personajes, ¿no? Obviamente en la entrevista están de alguna manera pasadas no con la profundidad de vida en cada personaje, pero sí esos personajes pueden ayudar a los estudiantes de comunicación y periodismo, ¿no? Pregunta final. Todos deberíamos ser un rebelde sin pausa en el periodismo. Sí. Seguramente, ¿no? Seguramente, sí. Gracias, Paco, por estar aquí con nosotros. No, gracias a ti. Gracias. Bien, esto fue Dialogando y volveremos también en otra entrevista con otros invitados para hablar de periodismo y otros temas importantes. Muchas gracias.